través de tu Santo Espíritu, Señor, hoy puedas hablarnos y que seas tú, Señor, el que pueda tocar nuestros corazones y que sea tu palabra, Dios, la que llegue al alma de cada uno de los que estamos aquí y en especial confiando en que tu palabra cuando llega, así lo dice, nunca vuelve vacía. Yo te agradezco, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que en cada uno de nosotros, Señor, nos hables. Gracias, Padre. Amén. Bueno, gracias, Pepe. Tengo que apurarme porque también no tengo mucho tiempo y luego cuando yo agarro el micrófono no lo quiero soltar. No sé qué nos pasa, pero bueno, tengo mucho tiempo pues que tengo la oportunidad de compartir, no de la palabra, sino por cuestiones de trabajo, etcétera, pues estar con gente, grupo, etcétera, ¿no? Pero hoy es un día especial, así que por favor, si ven que algo no cubre las expectativas, pues pídanle mucho al Señor por mí. Así que vamos al libro de San Mateo 4, en el libro de San Mateo 4. Y quiero ir a este tema porque yo creo que le había comentado con mi esposa que tenemos la oportunidad en familia de pues leer casi todas las noches una porción de la Biblia con mis hijos y mi esposa. Y lo hacemos con el fin de tener esa cercanía con la palabra y que Dios nos vaya revelando y que nos hable y que nos revele los misterios. Y entonces yo le estuve, desde que el pastor me comentó que sobre participar, Dios, ¿y qué voy a hablar? ¿Y de qué voy a hablar? ¿Y de qué voy a hablar? ¿Sí? Y entonces, pues uno siempre va a, como Dios dice, ¿de qué te voy a hablar? De lo que tú sabes. ¿Estudias la Biblia? Sí, pues te voy a hablar de la palabra y la palabra te va a llevar al tema. Y sí, y entonces estudiando esto me llamó muchísimo la atención porque es un tema que al final de cuentas Dios me dice, oye, pues es lo mismo que tú haces, es lo mismo que tú has hecho en tu vida con respecto a la parte de iniciar algo, iniciar un negocio, iniciar un proceso, iniciar un trabajo nuevo, iniciar una vida nueva en diferentes ciudades. Siempre hay un inicio, cierras un ciclo y abres otro. Pero esto que les voy a compartir se llama el Señor Jesús inicia su ministerio. Fíjense bien, inicia su ministerio. Y si me dan oportunidad de ir al libro de San Mateo 4, 1 al 25, me gustaría leer una parte, no sé si tenemos ahí esa parte de la Biblia, si no, aquí la tenemos, pero si ya la tienen, empezamos. Y me voy a ir un poquito antes de llegar a este tema, porque es importante al final de cuentas lo que pasa antes. Dice 4:1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, refiriéndose a la palabra. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Voy a concluir todo el capítulo. Y en el subtítulo dice aquí, Jesús principia su ministerio. Y en el 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. 18 otra vez. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid a mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante, inmediatamente, las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso es lo que nos dice la palabra en todo lo que es el capítulo 4. Ahora bien, imagínate el ejemplo del Señor Jesús para iniciar un proyecto, porque Él al final de cuentas ahí estaba empezando su ministerio. Bien, imagínate que uno de nosotros, bueno, llega el Espíritu Santo y te dice, a ver, ven, Andrés, ven para acá, párate acá. Y que te lleve el Espíritu Santo para ser tentado. A ver, dice, me habló el Espíritu Santo y me llevó para ser tentado. ¿Quién le ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso? ¿A alguno de nosotros nos ha pasado? ¿Qué es lo primero que decimos? Esto no es de Dios. ¿O sí? Claro que rápido la mente humana reacciona de inmediato y dice, esto no es de Dios. ¿Cómo que Dios va a querer lo malo para mí? ¿O sí? ¿Verdad que no estamos esperando lo malo de Dios? Jamás. Eso jamás. Y aquí esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos puede revelar que tienes que moverte a un lugar para ser tentado? El ayuno, porque eso es lo previo. El ayuno. ¿Cuánto tiempo debo ayunar? ¿Cuánto? Y yo en reflexión digo, pues un día a la vez, ¿verdad? ¿Para qué me voy a preocupar por los 40 días que el Señor sí pasó? Y más adelante voy a abundar un poquito de ese tema. Porque bíblicamente hay personajes que sí lo cumplieron. Y el otro tema se llama enfrentando al tentador. Hola, ¿cómo estás? Soy el tentador.
vengo a retarte. Salgo corriendo, me desmayo, no sé qué iba a pasar. Imagínate ese diálogo. Viene el tentador a buscarme y me reta al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué me retaría? Porque si tú eres un hijo de Dios, seguramente le estás echando a perder su negocio, ¿o no? Claro que le estás echando a perder su negocio. Pues si lo que quiere es jalar lo más que puede. Él sabe que ya está derrotado. ¿Pero qué busca? Llevarse a más gente. Si ya estoy en el hoyo, pues a ver quién me acompaña. Ese es el trabajo de él. Y vaya que lo hace bien. Pero ojo, nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra y sabemos cómo se manifiesta. Y si no, vamos a seguir aprendiendo. Bueno, el segundo tema dice, definiendo el lugar y el propósito. Nos habla, definiendo el lugar y el propósito. Fíjate bien. El lugar donde Dios te ha plantado o establecido. ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Por qué Dios me trajo aquí? Hablo de mí. Pero muchos de ustedes que están aquí no nacieron aquí. Vinieron y se quedaron y se instalaron aquí. Se han preguntado por qué. Yo y mi esposa nos preguntábamos por qué. ¿Qué hacemos aquí? Si estábamos re bien en León y yo tengo que caminar todos los días 150 kilómetros cuando voy a León y todos los días voy y vengo y los recorridos me quedan más largos. Oye, cualquiera que lo piense y dice, cuate, está re loco. ¿Es de cuerda que una persona haga eso? No lo creo. Hablando terrenalmente, humanamente. Pero cuando tú lo haces y Dios te manifiesta de una manera constante, porque no les voy a echar mentira. Yo digo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo me lo he preguntado. ¿Por qué tengo que echarme esas vueltotas? Ahora sí, como diría el filósofo Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Pero qué necesidad. Mira las cosas de Dios, como el tentador. Hola. Hola, Toño. Te vengo a sacudir. Toño, ¿y yo por qué, no? Etcétera, cualquiera de nosotros. Eso es, estamos hablando del lugar donde Dios te ha plantado. Segundo, desarrollando el trabajo que te toca hacer. Pues estamos hablando del ministerio. Te lleva a un lugar y evidentemente cuando llegas ahí te estableces y empiezas a hacer ¿qué? Pues acomodarte, a buscar. Afortunadamente nosotros que somos cristianos, Dios nos planta en un lugar con personas que tienen la misma fe que nosotros y buscamos el mismo objetivo, que es Jesús, Cristo, salvación, vida eterna. Entonces, en gran medida nosotros tenemos un cobijo. Pero imagínate la persona que está afuera que no conoce del Señor, no conoce de su palabra. ¿Qué pensará? ¿Será que es el lugar correcto? ¿Por qué no mejor me regreso? Y empezamos a tomar decisiones probablemente a la ligera, que no lo haríamos nosotros sin antes por lo menos hacer una oración. Decirle, Señor, por favor, revélame, dime si me tengo que mover o no. En cambio, aquella persona que no conoce de la palabra, probablemente lo va a hacer por emoción, por instinto, o no sé qué. Puede haber otras circunstancias que pueden ser válidas para él. Pero probablemente si no hay conocimiento de Dios, difícilmente lo va a llevar o se va a mover de manera correcta, aunque parezca correcto lo que haga. Y eligiendo a los colaboradores. ¿Qué pasaba? Fíjate, voy a regresarme tantito. El lugar donde Dios te ha plantado. Por favor, vamos al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice así, y dejando Nazaret,
vino y habitó en Capernaum. Fíjate bien, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Dejó un lugar, Nazaret, y él era de Nazaret. Nosotros hace 6 años estábamos en Mérida. Si le pregunto a mi esposa, quiero regresar a Mérida. Bueno, pues mi esposa dejó Nazaret y se vino a Capernaum. ¿No? Y yo, pues evidentemente, igual. Entonces, la pregunta es, ¿fue lo correcto? Y les puedo dar muchísimos testimonios que Dios nos movió para lo correcto, empezando por nosotros, por nuestros hijos. Hace poco, se acordarán que tuvimos aquí una graduación de Cris. Esa es una bendición hermosa que nosotros pudimos experimentar por la gracia de Dios, de ver a nuestro hijo terminar un proceso bajo su palabra. ¿No creen que hubo un cuidado especial? ¿O no? Un cuidado especial. Y ahí viene el otro. Y estoy seguro que ya eso, solamente eso, podríamos decir, valió la pena entender que Dios nos quería poner en un lugar diferente, donde tuviéramos una enseñanza de Él directa para nuestros hijos. Y para nosotros, que no es el tema, pero a lo mejor después lo estaríamos compartiendo. Y dice, desarrollando el trabajo o el ministerio, en el 17 dice ahí, vamos a la 17, versículo 17 dice, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde ese momento que llegó ahí, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, el objetivo, ¿cuál era el objetivo de él? ¿Comunicar qué? ¿Predicar qué? El evangelio, su palabra. Y dice, y muy directo, arrepiéntete o arrepentíos. Luego que dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba comunicando a lo más que podía, de manera directa, lo podía hacer espiritualmente, pero para eso vino a cumplir un propósito. Y en ese momento él estaba empezando con ese propósito, a comunicar que lo que ya acabamos de leer. Él representaba el reino de los cielos, él representa el reino de los cielos. Cuando él lo comentaba decía, pues yo soy el reino de los cielos. Bueno, si nos vamos al Evangelio de Juan, en los primeros versículos, ¿qué dice? Habla acerca de que él era el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios. Bueno, estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, él dice, yo soy el reino de los cielos, y yo ya vengo aquí con ustedes a platicarle de qué se trata. Y lo primero que dijo, arrepiéntete. Esa palabra tenemos que profundizarla. ¿Por qué nos dijo que arrepintiéramos? ¿De qué? ¿Por qué? Si al final de cuentas en el mundo, cuando tú sales y le dices, oye, ¿yo por qué tengo que creerle a Dios? ¿No es lo primero que nos dicen? Pues si yo no hago nada, soy blanca paloma, no salgo de mi casa, es más, a mis vecinos hasta los ayudo, y etcétera. Y salen 1000 pretextos o 1000 argumentos, perdón, no pretextos, argumentos, para decir exactamente eso, que somos ¿qué? Buenísimos. Pero así casi buenísimos. Palomitas blancas, súper blancas. Y ya cuando empezamos a ponernos en el espejo de la palabra, ¿qué pasa? Empieza a salir todo aquello que realmente hemos hecho. Porque la palabra nos desnuda, nos pone realmente en una condición que dice, hey, cuidado con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo, te voy a revelar lo que has hecho cuando eras a lo mejor niño, cuando eras adolescente, con tus padres, cómo eras, etcétera, y nos empieza a correr
toda la película de nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta, oye, pues la verdad no era yo tan bueno como decía. Entonces sí necesito a Dios. Y hay una necesidad en el ser humano. ¿De qué? De acercarse a Dios. Hay una necesidad, y eso lo podemos ver a lo largo de la vida del ser humano y de la humanidad. Hay una necesidad constante que no la queremos aceptar, esa es otra cosa. Bien, y entonces eligiendo a los colaboradores, me voy a ir al 18:22, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Caminando. Fíjate bien, la palabra andando es no pares, no pierdas el foco. Aquí hay muchos emprendedores y empresarios. Cuando le digo andando, no pares, no significa que no duermas, no descanses, no hagas una pausa. De hecho, es importante hacer pausas. Lo que Jesús nos dice, no pierdas el objetivo ni el foco para lo cual estás haciendo algo. Tengo una empresa, ¿para qué quiero la empresa? ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es el propósito de mi proyecto? ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? ¿Cuál es el propósito? Entonces tú tendrías que estar pensando en cómo mejorar lo que ya empezaste y cómo hacerlo cada día mejor, hacerlo excelente, hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo así? Porque si no, ese objetivo que cual tú estás emprendiendo o emprendiste, no se va a alcanzar. Y podemos ver la vida de Jesús, así empezó. Pero para llegar al punto donde Él terminó, tuvo que hacer esto, tuvo que enfrentar aquello que ya vimos y tuvo que ser constante. Fija tus metas. Él tenía claro el paso 1, el 2, el 3, el 4. La pregunta es, nosotros tenemos que reflexionar ahí. No importa qué estemos haciendo. Entonces dice, piensa en la tarea y productividad, no des a nadie el trabajo para lo que no es apto. Ahí a mí me pega muchísimo porque yo desde la edad de los 20 años tengo la oportunidad de trabajar con equipos de trabajo y de estar decidiendo en quién debo de contratar. Y cuando tú tienes que contratar a alguien, tienes que tener claro qué perfil necesitas. Y si realmente esa persona te va a ayudar para la tarea que le vas a asignar. Tienes que tomar una decisión importante porque no conoces a la persona. La única manera de acercarte a una persona, ¿cuál es la entrevista? Y tú tienes que tener, y a lo mejor le puedes hacer un examen psicométrico y todo lo que se hace para hacer este tipo de contrataciones, pero también tienes que hacer a lo mejor una investigación. Hoy te hacen investigaciones sociales, económicas, y cuando hablo de sociales, hoy en día, me acuerdo cuando entré a trabajar en esta empresa, fueron y preguntaron a mis vecinos si me conocían y si quién era yo. Si era verdaderamente lo que yo expuse en mi currícula. Bueno, este es un ejemplo para nosotros. ¿A quién le voy a confiar esa parte de mi empresa? Esa parte de mi recurso. ¿A quién? Somos muy dados, créanmelo, y la verdad tenemos que reflexionar en eso. ¿Somos muy dados a qué? Tengo un conocido, un amigo. Y la verdad no lo digo con ningún, pues si digo algo, perdónenme, pero muchas veces se acerca la persona y dice, oye, tengo alguien que te puedo recomendar. Tengo alguien que por favor ayúdalo. Y entonces empiezas tú a ayudar, ¿y qué va a pasar al final? ¿Vas a cumplir el propósito para lo cual estás poniendo tu negocio? ¿Realizando el proyecto? ¿Crees que vas a cumplir el propósito así? Y no se los digo con ningún, oye, de corazón yo quisiera que todos pudieran participar, pero no todos te van a aportar lo que tú estás esperando. El Señor, fíjate bien, en la enseñanza, ¿a dónde fue el Señor? ¿Andando dónde? A la orilla del mar. ¿Qué buscaba en la orilla del mar? El Señor sabía, un pescador, pero no sabe de otras cosas más que pescar. Por eso, decía el Señor, por eso quiero que pesque personas, gente, que comunique. Lo demás yo me voy a encargar de pulirlo. Pero él sabía, él tenía claro cuál era el perfil que necesitaba.
¿O acaso fue a la universidad de Harvard o no sé, de otra universidad importante a buscar a los egresados de ahí? No, se fue a buscar a esta es otra enseñanza importante. ¿A quién voy a poner en el lugar que debe desarrollar el trabajo? ¿A quién? Reflexionemos en eso, porque a veces nos gana la emoción cuando tenemos la oportunidad de tomar esas decisiones. Y lo digo de verdad, y perdónenme, lo digo con conocimiento de causa, primero, y se los digo con el corazón en la mano. A veces nos duele decirle a una persona no, pero es mejor decirle no desde el principio y no permitir que llegue y que no te dé el resultado que tú esperas, porque entonces va a ser más grave la situación y la relación. Y ya no les digo que tantas cosas pueden pasar. Bueno, entonces no contratemos al que verdaderamente consideremos que no es apto para hacerlo, porque no va a funcionar. Bien, apenas estamos en la introducción, Vamos al cuerpo. Bien, ¿qué hacer entonces cuando iniciamos un proyecto? Voy a reafirmar esto. ¿Qué hacer? Dice, ponerlo en las manos del Señor, claro, oración, ayuno. ¿Qué dice el versículo 2? Rápido, ¿qué dice el versículo 2? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ayunó, ¿no? Solamente, yo les dije hace rato, hay 3 personajes en la Biblia que la Biblia menciona que hicieron esa labor antes de Cristo. El primero fue Moisés. ¿Se acuerdan? Está Moisés 40 días y 40 noches. Está en el libro de Deuteronomio 9:9. Por favor, si quieren anotarlo, ahí les va a decir Deuteronomio 9:9. O si me ayudan acá. Bueno. ¿Ya está? Ok, dice, cuando subí a la montaña, está refiriendo de Moisés, para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Órale. Cuando decíamos hace rato, ¿cuántos días tenemos que ayunar? ¿O qué tanto tiempo hay que ayunar? Yo les comenté, ¿qué les dije? Un día a la vez. A lo mejor Dios te va a querer revelar si es el segundo día, el tercer día, el cuarto día. No sé cómo estés disponible. Sinceramente no sé. Lo que sí sé es que arriba de 40 días no he escuchado ningún testimonio. Hay un personaje que por algún día lo mencionó aquí el profesor Joel, que ya no vive, pero era un predicador que cuando yo empezaba, ahora sí, me regalaron su testimonio, se llamaba Gigi Áviles, era un puertorriqueño, y verdaderamente un testimonio tremendo, y me lo repetí, bueno, no voy a hablar de su vida, pero él habla ahí en ese testimonio, lo puedes, hasta creo que está por internet, quisieras tú él habla del ayuno de los 40 días y cómo el Señor lo fue llevando día a día. Bueno, el otro personaje es Josué. Aquí recordemos quién era Josué. Josué era el que le acompañaba a quién, a Moisés. Entonces casi Moisés lo tuvo que hacer, ¿por qué? Pues porque era quien, era su compañero, pero también era su servidor, el más cercano. De hecho, entendamos que cuando Moisés muere, él sigue la obra de conquistar la tierra prometida. Así que vamos a ir rapidísimo, nada más para, hay varios versículos con esto, pero vamos a ir a uno nada más. En Éxodo 24, 13, 18. Entonces, por favor, si me ayudan. El punto aquí de Éxodo
Es nada más para referenciar que estos personajes fueron los que (11:18), ¿verdad? Dice así: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte. Ahí él en el contexto habla acerca del tiempo que estuvo allá, 40 días y 40 noches. Fue cuando le entregaron las tablas de los mandamientos. Hay otra cita bíblica, pero no quise también, y el tercero fue Elías. Vamos a la primera de Reyes, 19, 7, 8. Para ver ahí qué pasó con Elías. 7, 8 dice. Bien. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. 7, 8. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Inicia advirtiéndole: come, porque vas a pasar un tiempo que no vas a comer ni vas a tomar agua. ¿De acuerdo? Esos tres personajes, por lo menos, los refiere la Biblia, que antes del Señor ayunaron, y después lo que ya vimos ahorita en el libro de Mateo. Bien, entonces dice, ¿qué tenemos que hacer entonces cuando hacemos un proyecto? Ponerlo en las manos del Señor. ¿Cuál es la primera actitud? Reconocerlo a Él. ¿Cómo empezamos? Con oración. ¿Cómo lo podemos complementar? Con ayuno. Entonces, oración y ayuno. Es importante que no importa lo que hagamos, puede ser muy importante el proyecto o puede ser a lo mejor muy pequeño bajo tu mirada, pero para Dios no hay distinción, ni tampoco nosotros debemos darle o minimizar qué tan grande o pequeño sea, qué actividad es o cuál otra actividad podría ser mejor. No la comparemos, simplemente si está en tu corazón y está en tu vida desarrollarlo, hazlo y ponlo en manos del Señor y verás que eso va a florecer de maravilla. Si somos tentados, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentar la tentación? Ya les platicé hace rato. Imagínate, viene el tentador y te dice: hola, te vengo a tentar. ¿Te lo dice así? No lo dice así. Pero es evidente que hoy, cada día, nosotros somos tentados en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia somos tentados. ¿A poco no creen que el diablo tentó al Señor? Pero ¿cuál era el propósito del diablo de tentar al Señor? ¿Cuál creen ustedes que fue? Desviarlo de su propósito, y la única manera de hacerlo es que él pudiera utilizar su poder. ¿Tenía poder el Señor Jesús para poder hacer lo que él le dijo, conforme a la palabra que le mencionó? Claro que sí, pero eso iba a desviar el propósito. Ojo, el poder, la circunstancia te pueden desviar, y a veces nosotros tenemos mira, lo veo en mi posición, y a veces estás ahí y dices: tú puedes hacer esto, te dice la gente: tú puedes hacerlo, tú tienes el poder, tú eres el jefe. ¿Qué están haciendo? Si sabes tú que no es correcto hacer ello, pero con eso que te están diciendo, te están endulzando el oído. ¿Para qué? Para que te desvíes del propósito, para que te desvíes de hacer lo correcto y hagas lo incorrecto. Estoy hablándote de algo tan sencillo como es. Y eso me pasa a mí, pero yo estoy seguro que a muchos de ustedes ya les ha pasado. ¿A poco no al pastor le viene: pastor, tú eres el pastor? Con que tú lo digas, con eso es suficiente. Dice el pastor: espérame, pero me estás haciendo que yo haga una cosa que es incorrecta.
¿Por qué me vienes a tentar? ¿O por qué me estás sonsacando? No lo sé. ¿Quién tiene autoridad? No importa qué tanta gente o pequeña tenga. ¿Quién tiene autoridad aquí en su trabajo o en su empresa? Habemos muchos que tenemos autoridades aquí, ¿o no? ¿Han enfrentado situaciones de esta naturaleza? ¿Pequeña, grande? ¿O no? Claro que sí. Ahí está el tentador. Se manifiesta a través de la persona que ni siquiera estás esperando que venga y te esté diciendo que hagas aquello incorrecto, solamente porque dándote por tu lado, tú eres el jefe, tú lo puedes hacer, tú eres el mero mero. O tú eres el dueño. ¿Qué tanto es tantito? Y empieza a hacer esto, tengamos cuidado. Bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo? ¿Cuál sería la mejor manera de enfrentarlo? ¿Cómo? Haciendo lo correcto. No podemos hacer lo incorrecto cuando tú sabes perfectamente con el conocimiento que tienes que lo que vas a hacer no es correcto, no está bien. Les puse un ejemplo. A mí me ha pasado y me sigue pasando. El otro tema es, y eso está, dice, en el versículo, si somos tentados, 3, 10 y 11. Fíjate, en el mismo Mateo 4, 3, 10 y 11. Nada más para tenerlo pendiente. 3, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está, y le sacó la palabra. Fíjate bien, aquí hay algo importante. ¿Qué le estaba diciendo el tentador? ¿Le estaba diciendo lo incorrecto? Le estaba diciendo que estaba en la palabra y que él lo podía hacer. ¿O no? ¿Pero era correcto para ese momento? Exacto. Ahí Dios nos está hablando. Aguas. Probablemente la Biblia lo dice, pero ese momento, esa palabra o esa situación no es para ese momento. No lo hagas. Y tú sabes que no lo debes hacer. En el 10 y 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Estoy seguro, yo no sé cuántos ángeles pueden rodearte a ti cuando haces lo correcto, pero estoy seguro que en tu interior, en tu paz interior, en tu alma, cuando haces algo correcto, ¿qué pasa? Viene una calma, una paz y sales, como dice el pastor, fortalecido de una manera impresionante. Porque hiciste lo correcto, tuviste la tentación, tuviste el enfermedad, resististe. Y ahorita vamos a ver resistir, viene de resistir. Y eso está en el libro de Santiago. El libro de Santiago 4:7, ¿qué nos dice el libro de Santiago 4:7? Por favor. El libro de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿A quién nos tenemos que someter? A Dios. Primero darle la gloria a Dios y decirle, Señor, estoy en un problema. No puedo salir de aquí. Ayúdame. Ya te estás sometiendo. ¿A quién le estás dando la gloria? ¿A quién estás reconociendo como tu Dios y Salvador? ¿A quién? A Dios. Y entonces dices que cuando tú le reconoces, te sometes a Él, eso es suficiente para resistir al diablo, porque ¿quién te respalda? ¿Quién es el que te respalda? Tu Salvador, tu Dios, tu Hacedor. Él es el que me está respaldando, pero tiene que revelarse. Tienes que hacerlo. Y vas a ver que lo vas a resistir. De una manera impresionante. Ni cuenta te vas a dar. Lo único que te digo es, se va a manifestar en tu interior, con el favor de Dios, una paz y una fortaleza inigualable. Dios. Otro detalle, el lugar donde Dios te estableció es el mejor lugar. Dios nunca se equivoca, no lo olvides. Por algún momento, si dudaste, por favor, pídele a Dios que ya esa duda se vaya, porque si hay duda, ¿qué dice Santiago? El hombre que duda es como las ondas del mar, que van de un lado
En Campeche, ¿cómo le dicen? Como las olas del mar, cuando pintan, como las olas del mar, porque ahí se la llevan tranquilo, ¿o no? De verdad es una comunidad súper tranquila. Me ha tocado estar ahí, bueno, estamos cerca de Mérida a Campeche, y la verdad ves la gente, mira, ellos agarran y Betty no me dejas mentir, agarran sus asientitos y se van al malecón que está bellísimo, se sientan ahí y que la vida pase. Ellos felices frente del mar con una brisa espectacular. 12, 1 en la mañana ves a la gente, familias completas, ahí sentadas, platicando. ¿Ok? Entonces el lugar donde Dios me estableció es el mejor lugar, porque Dios nunca se equivoca. Aunque sea un lugar en tinieblas, ahí verás la luz de Jesús. El versículo 16, por favor, veámoslo. ¿Qué dice el versículo 16? Dice así: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, ¿qué les pasó? ¿Luz qué? Les resplandeció. No importa, ahí es donde digo, no importa dónde estés, aunque tú veas, oye, es que aquí está el Cerro del Muerto, mano, y entrando, lo primero que me saluda es la Catrina. Oye, pues qué lugar, ¿a dónde me trajo Dios? ¿O no? ¿No te lo has preguntado? Oye, lo primero que yo vi cuando entregué por primera vez a esta ciudad, la Catrina, Dios. Y lo primero que así que me dijeron, oye, aquí lo chido, es el Cerro del Muerto. Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿O no te lo preguntaste? ¿O no se lo han preguntado? Digo, a lo mejor no, ¿verdad? Pero yo sí me lo pregunté. Entonces, pero cuando yo veo esto, digo, pero si el Señor me trajo, Él está conmigo y yo soy obediente, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a resplandecer en mí? Y luz que vamos a poder compartir con los que nos rodean. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Esa es la tarea. Entonces, camina en el propósito, eliges a los que te acompañarán y pon tu mirada en Jesús. Eso es importante. Camina en el propósito, no te desvíes. Cuando el Señor dice que caminaba, estaba buscando dos cosas. Fíjate bien, antes de elegir al primer apóstol, al colaborador que le iba a seguir, empezó a predicar. Antes. Un versículo antes dice, predicando. Y luego, caminando por la orilla del mar, ¿qué hizo? Eligió. Dedicarnos en cuerpo y alma para que el propósito se cumpla. Verso 17. Dice aquí, en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, otra vez, ya lo vimos hace rato, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice, andando en el 18. Primero pasó lo de la predicación de arrepiéntete. Y después empezó ¿cómo le decimos cuando contratamos persona? La contratación del colaborador. Oye, ¿a quién de nosotros no le hubiera gustado que el Señor en persona fuera Jairo, Pepe, Toño, Iván, Hugo, José, no sé cómo se llama mi amigo, Ricardo? Qué padre, ¿verdad? Bueno, yo ya me incluyo porque sí dice Andrés. ¿Mandé? Exacto. Bien. Entonces, dice, cumpliendo el propósito. Y aquí es importante entender una cosa, porque Dios no se equivoca. Ahorita vamos a reafirmar qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos todas estas cosas, porque vas a caminar y en el camino vas a encontrar
sí muchas cosas importantes, porque la única manera de entender lo que estás haciendo es cuando tú vas al lugar. Cuando Dios me revela eso, digo, Dios, por eso viniste, porque te querías asegurar que el propósito para el cual tú viniste se cumpliese. Por eso no mandó a un ángel. Claro que lo podía haber hecho, pero si no bajaba en persona y lo podía saber, hay muchas cosas que tú en tu responsabilidad, no importa la posición que estés, tienes que ir a ver qué está pasando. Tienes que ir a ver si lo que se está haciendo está correcto. Esto yo lo aprendí de muchos años atrás. No todos lo tienen como norma. Había una vez un presidente de la empresa que salía con todos sus vicepresidentes. Oye, un vicepresidente de una empresa para que salga y vaya a la calle y ve un changarrito, por ejemplo, en el lugar donde estoy, es difícil que vaya. No van. Y hoy menos por un tema de seguridad, porque aparte les cuesta muchísimo a las empresas que vaya a tener un problema un ejecutivo de ese nivel. Bueno, los llevaba y los mandaba en las camionetitas y decía en la tarde, hacía, oye, a ver, ¿qué viste? ¿Qué hiciste? Iba el de mercadotecnia, oye, pues yo vi esto, ¿y qué vas a hacer? Le decía, si ya lo estás viendo, ¿ya viste qué demanda el mercado? ¿Ya viste qué es lo que tienes que hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? El de finanzas, fíjate que fui con un cliente y su proceso no está corriendo bien, pues corrígeselo. Y así los llevaba de región en región. Y nos preguntaba a todos los que estábamos ahí, evidentemente, y a ver ustedes, ¿qué les recomiendan? Aquí están los que le van a solucionar sus problemas. Bueno, cuando yo vi esto, el Señor Jesús poniendo a los apóstoles, ¿para qué los enseñaba? Para que luego fueran a resolver ¿qué? Lo que Él les había enseñado. La gente tenía necesidad de ¿qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque Él cuando se acercó, ¿qué hacía? Sanaba. Y no dice el que tiene calentura, el que tiene una gripita. No, no, ahí habla de las enfermedades más atroz que le puede pasar al ser humano. ¿Y qué pasaba con ellos? Sanaban. Eso les enseñó a sus apóstoles. Por eso cuando los apóstoles después tuvieron que salir ellos, ¿qué pasó? Pasaba lo mismo, porque habían aprendido bien. Pero ¿cómo aprendieron? ¿Aprendieron en su oficina? ¿En el escritorio? Caminaban con el Señor. Y de ahí aprendieron. Entonces yo te digo, no pares, sigue andando. Lo que les dije hace rato, no pares, sigue andando. Ese proyecto que tienes, eso que ya emprendiste, esa empresa que quieres fortalecer, ese trabajo que probablemente tienes ahí, no pares, síguelo buscando, te lo van a dar. Y si ya lo tienes, fortalécelo. Es la fuente de ingreso, es la fuente que Dios te puso ahí para que tú puedas mantener a tu familia, para que tú puedas suplir tus necesidades, las de tu familia y de la casa del Señor. Sigue buscando y elegirás de acuerdo al perfil. ¿Qué buscó el Señor? Pescadores, porque Él necesitaba que fueran a comunicar, pescar, tomar. Pero el que pesca no es una tarea sencilla. Cuando tenía yo la edad, era yo un adolescente, me invitaban a ir a pescar porque yo soy de Tabasco y hay muchísimas lagunas y ríos. Entonces había mucho pescado en la época que yo crecí, ahorita ya no tanto. Entonces ir a pescar, no saben, era una tarea verdaderamente titánica para el que no sabe. Si no sabes pescar, primero documéntate, porque el pescado se te va a clavar en la mano. Tienes que pasar malas noches, tienes que tirarte al agua, tienes que arrastrar redes o tienes que tirar redes. Es un trabajo titánico, agotador. Tienes que saberlo hacer. Dice, oye, si he pescado toda la noche, he tirado redes, he buscado, irle a comunicar a las personas, pues para los pescadores a lo mejor dicen, pan comido. Digo, en primera instancia podían haber dicho eso, ¿no? Claro, ya cuando fueron conociendo todo el proyecto que el Señor les estaba revelando, para lo cual iban a ser preparados, entonces dijeron, ay, nanita, a lo mejor esto es diferente.
Y claro que era diferente, pero había algo en ellos para lo cual el Señor necesitaba que fueran ellos. Por eso los eligió. Dice, en la tarea diaria enfrentarás dificultades, ya lo hemos visto, pero también la respuesta correcta. Cuando tú sales y vas al campo, por ejemplo, un abogado, ¿dónde va? Pues va a los penales. Yo me dedico a la parte comercial. ¿A dónde crees que voy? Pues a ver a los clientes, a ver las tiendas, a ver los puntos de venta. Paco, por ejemplo, que tiene su empresa, ¿a dónde va Paco? Pues donde necesitan que les dé servicio de montacarga, o no sé, para lo que se dedica. Cuquita y Hugo, ellos saben dónde está su mercado y van a ver a esos clientes que son potenciales y comunican su estrategia. Pepe tiene un trabajo y sabe que lo hace porque también es una fuente de ingreso. Y si tienen un negocio, saben a quién llegarles, para dónde va dirigido ese negocio. Pero tienen que ir, tienen que saber, tienen que tener conocimiento de saber que eso va a funcionar, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos los que creemos en el Señor? ¿Para qué fuimos llamados? La neta, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué? ¿Para quedarnos en la casa? ¿Para venir y sentarnos? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito de tu llamado? La Biblia es claro, que lleves muchos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los frutos? Y bueno, la Biblia también describe frutos de diferente forma y manera. La primera son las almas, ¿o no? Pero hay muchos frutos. El aportar, el servicio, etcétera, etcétera. El fruto se manifiesta de muchas formas en tu vida. Ese fruto es el que para el cual Dios te llamó, porque con ese fruto tú vas a colaborar en el cuerpo de Cristo. Como dice aquí, me acuerdo de Betty que dice, donde tus pies no pueden llegar, tu aportación sí. Es cierto, a veces hay gente que no tiene tiempo de ir. ¿Quién está haciendo la labor en Calvillo? Hay una persona exclusiva, un excelente pastor exclusivo haciendo esa tarea. ¿Tú crees que no es un trabajo cansado? ¿Difícil? Oye, pero el pastor ya tiene muchos años. Pues sí, es cierto. Pero imagínate toda la experiencia acumulada y lo que ha tenido que pasar para llegar al nivel de hoy que está. Es como tú y yo. Tenemos muchos años trabajando en algo y tenemos experiencia. Sí, pero nos costó momentos muy difíciles y nada comparable con lo que hacen nuestros pastores. ¿O sí? No es comparable. Yo tuve la oportunidad de tener la experiencia en campo y en oficina. Y cuando tú eres una persona que tienes que colaborar en una oficina, en un departamento, y tú tienes que generar ideas porque si no, no te pagan, yo salí agotado, más que si me fuera todos los días a hacer una tarea física. El pensar, el orar. No les estoy diciendo para que se desanimen, sino que nos preparemos. ¿Sí me explicó? Preparémonos. Oye, es que yo leo la Biblia y me da flojera, mano. Me duermo. Insiste, por favor, insiste. Yo te voy a decir una cosa. A mí no me gustaba la contabilidad. Y yo renegaba de esa materia. Renegaba. No. ¿Por qué me pusieron contabilidad? La terminé amando esa carrera. Pero fue un tema de, ¿no puedo? ¿Me da trabajo? Pues ahora me quedo más tiempo. Y así llegó un momento en que, qué chulada. Está re fácil. Cuando le decía, está re fácil, me decían, ¿re fácil? Pues para ti que lo sabes hacer, pero no supieron mi proceso. Batallé muchísimo. No quería yo nada. Ya ni les digo qué decía yo, porque pues evidentemente no les va a edificar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Insistamos. Hagámoslo. Constantemente hagámoslo. Más te duele, quiere decir que no lo has superado. Repítelo. ¿No lo puedo hacer? Inténtalo otra vez.
Si no lo intentas, no vas a verdaderamente a descubrir que en ti hay un potencial especial que Dios ya te dio. Pero a veces a la primera nos vamos y nos corremos y nos metemos abajo de no sé de qué, con tal de no hacerlo. Cuando Dios lo que está esperando es, hijo, tú tienes el potencial, tú tienes el don, tú tienes la capacidad, porque yo ya la puse en ti. Porque es para ti. Pero lo único que te estoy enseñando es que para que logres aquello te tienes que esforzar un poquito más. ¿Qué tanto es un poquito más? No lo sé, porque cada uno de nosotros puede entenderlo de manera diferente. Pero si está diciendo un poquito más, pues hoy no me salió, pero mañana me va a salir. Y no me salió y mañana me va a salir. Alva Edison dice, solamente encontré 9,999 veces de saber que no era la forma correcta de descubrir la bombilla. Ah, ¿cómo? Entonces hasta la 10,000 la descubriste. Y nosotros en la segunda y en la tercera ya, no es para mí. No soy bueno en eso. No, todo me sale mal. Estoy salado. Y empiezas tú mismo. Ojalá tuvieras salado, mano. Porque si estás salado tuvieras fortaleza y pacto. ¿No? No, no te rindas. El proyecto es tuyo. El trabajo es tuyo. La empresa es tuya. El emprendimiento es tuyo. El proyecto es tuyo. No lo sueltes. Si Dios te muestra necesidades, procura suplirlas. Todos tenemos necesidad de algo en el camino. Yo digo, aquí Fabi nos ha platicado de testimonio, de que han pasado momentos difíciles. ¿Y han parado? ¿Qué hicieron? Se pararon en la brecha, confiaron en Dios y ¿qué pasó? Suplió. Porque no desististe. Imagina que el Señor en ese proceso de morir en la cruz, Él hubiera claudicado. Hoy, ¿qué oportunidad tuviéramos nosotros? ¿Cuál sería la oportunidad para la humanidad si el Señor no hubiera cumplido el propósito? Estamos viendo desde el inicio, ya Espíritu Santo baja, porque es de las primeras acciones que empezó a hacer, bajó y le dijo, a ver, vente, vamos, te voy a llevar acá, Dios. Pero como ahí estaba manifestado en ser humano, vente, órale, te van a tentar. ¿Cómo? Te van a tentar, sí. Ah, no es para mí, mejor me regreso donde estaba yo, al cielo otra vez. ¿Qué necesidad? Ahora sí, como dije hace rato, ¿qué necesidad? Al cielo. ¿Por qué no desistió el Señor? A ver, primero porque es Dios y eso lo considero, pero hay algo importante, ya siendo humano, enfrentaba condiciones humanas. ¿Por qué no desistió? Porque para Él este propósito era único. Ahora sí, como dicen hoy en día, no había plan B. El único plan que traía era el A, el uno. No hay plan B. Nosotros no tenemos plan B. Cuando llegamos a Cristo, el plan es uno. Mi plan A es el único. Si ya llegaste a los pies de Cristo, no regreses, por favor. No te desanimes. ¿Vas a pasar momentos difíciles? Sí, pues ya lo vimos. Porque estás en el proyecto correcto y estás caminando donde Dios te ha puesto, donde Dios te dijo que vas a hacer lo correcto. Bueno, estoy por terminar, perdón si me estoy pasando. Sigue avanzando, sigue avanzando. Si te es posible, toma el recurso de ellos. Fíjate qué hizo el Señor. Cuando iba a predicar, ¿qué hacía? Se metía a las sinagogas de ellos. ¿O qué? Vamos a preparar una sinagoga porque aquí quiero que vengan. Oye, pues si ahí está el edificio, ¿qué está haciendo? Tomémoslo, compartamos. Toma el recurso, ya está el recurso. Pero nos da miedo, nos tiembla y eres humano, sí. Pero si confías en Dios y en su palabra, Él, ¿qué hacía? Nada más lo voy a referenciar. En el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos.
¿Qué significa eso? Si no lo tienes tú, otro lo tiene. Tómalo. Digo, te lo digo en buen sentido. No vayas a traer algo que te vaya a afectar. Pero puedes hablar y puedes decir, oye, préstame este local, dame oportunidad aquí. Oye, quiero hacer esto y no tengo ese recurso. Ayúdame. ¿Puedes darlo? En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Estoy seguro que más de nosotros ha experimentado esa situación. A veces no hay el recurso, pero vas y dices, le presto el carro a este para que yo me mueva para acá. Eso mismo que estamos haciendo, que le presto el carro a una persona para moverme, eso mismo podemos hacer con quién me lleva a una evangelización, quién me mueve a otro lugar. Yo no lo tengo, pero probablemente haya gente que sí lo tenga y que quiera ayudarme. Voy concluyendo ya nada más. Jesús nos muestra el camino y el propósito, lo hemos visto. Entonces, ¿por qué no has iniciado el proyecto? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide hacerlo? Y si Jesús te eligió, ¿por qué no le sigues con determinación? ¿Qué es lo que te impide y por qué no le sigues con determinación? Si ya te eligió, no tienes espacio para plan B, ya te lo comenté, ya te eligió. Vamos, Jesús te está esperando, que te actives, ya te trajo. Ya estás aquí, ya lo reconoces, ya te dijo que eres su hijo, ya te dijo que Él te cuida. ¿Qué te impide hacer lo que tienes que hacer? ¿Hay algo que te está impidiendo? Por favor, pídele al Señor. Ya vimos aquí qué es lo que tenemos que hacer: orar y ayunar. Orar y ayunar. Y Dios va a abrir la puerta. Va a abrirnos la puerta. Jesús no paró. ¿Estás de acuerdo? No paró hasta cumplir el propósito. ¿Por qué tengo yo que parar? ¿Por qué me tengo que parar yo de mi propósito para lo cual me eligió? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer pausa? ¿Por qué tengo que tomar vacaciones? ¿Por qué ya no me gusta hacer esto? ¿Por qué? Si ya te eligió, ¿por qué? Si Él te eligió, te va a dar las fuerzas, te va a dar el recurso, te va a dar la inteligencia, te va a dar la sabiduría. Y te voy a llevar ahorita para que veas que Él te da la sabiduría en esa cita bíblica. Vamos al Proverbio 1, nada más para cerrar con esto. Proverbio 1, 20, 21. Dice así: ¿dónde clama la sabiduría? Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Hace rato hablaba yo y les di el testimonio de un presidente de una empresa que llevaba a sus vicepresidentes al mercado donde estaba el trabajo. ¿Para qué los llevaba? Porque ahí estaba la sabiduría, porque ahí iban a aprender cómo hacer mejor su trabajo y hacerlo excelentemente bien. Y en el 2, y en Proverbio 2, 6, 7, podemos ver de dónde viene la sabiduría. Dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por favor, más claro, ¿de dónde viene el conocimiento y la inteligencia? De la palabra, porque dice de su boca, de su palabra. Tengamos contacto con ella. En el 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces no tengas duda que cuando tú le pides al Señor sabiduría, Él te la va a dar, como dice también Santiago. A nadie se la niega. Y voy concluyendo. Si el Espíritu te mueve para que enfrentes tentación, recuerda que Jesús está contigo. Y en Juan 17:15, si me puedes ayudar ahí, Juan 17:15. Juan 17:15, vamos aquí. Nada más para que tengamos este referente. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí vamos a vivir hasta que Dios quiera. Pero Dios te está diciendo, porque ya
intervino ante el Padre por tu vida y por la mía. Oye, pero yo quisiera quitarme de aquí. No, no te vas a quitar, porque ya está escrito: no ruego que los quites del mundo. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué es lo único que pidió para mí? ¿Qué fue lo único que pidió? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces también tenemos que entender que somos guardados y que si nos ponemos delante de Dios, ningún mal te va a acechar. Hagamos lo correcto. Bien, si el tentador aparece, enfréntalo con la palabra. Ya vimos, ya lo estudiamos. Recuerda que Jesús ya los venció, ya lo venció, ya está vencido. Si tienes un proyecto que no has arrancado o iniciado, debes empezar. Ahora, confía en Jesús, Él ya venció al mundo. Y ese proyecto puede ser: ¿te gusta evangelizar? Hazlo. ¿Te gusta servir en la congregación? Por favor, hazlo. Y si no te gusta también, hazlo. Ese proyecto de emprendedor o empresarial que está en puerta y que todavía lo estás ahí madurando, termínalo y lánzate, porque es para ti. Ese nuevo trabajo, no lo pienses, búscalo, es tuyo también, ya te está esperando. Solamente tienes que dar el primer paso. Lo único que te puedo decir: solamente cumple tu propósito. Lo que acabamos de ver ahorita es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en todo lo que emprendimos. El Señor te está esperando. El Señor nos dio muestra de que cuando iniciemos algo, lo terminemos. Y si no lo has empezado, empiézalo. Tienes vida. Mientras que tengas vida, lo puedes hacer. No importa la edad que tengas, lo podemos hacer. Señor, yo te agradezco, Padre, por este tiempo, Señor. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Dios, porque hoy has revelado, Señor, que tú nos muestras a cada instante lo que tenemos que hacer. Hoy nos has mostrado cómo empezó tu ministerio. Pero es más grande, Señor, tu palabra, tu poder, que el que está en el mundo. Hoy nos animas, Dios, a que si hay algo que tengamos pendiente por hacer, lo podamos hacer, Dios. Hoy nos demuestras nuevamente, porque yo sé que ya nos lo has revelado en otras ocasiones, que no hay ningún poder en este mundo que pueda detener a un hijo tuyo, entendido, con el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Hoy nos lo has dicho y repetido continuamente. Yo no sé, Señor, si hay alguien aquí que todavía duda de ti, que todavía, Señor, no tiene claro que si estás con nosotros, no hay forma de detener ese propósito y ese proyecto. Yo te ruego, Dios, que hoy salga de aquí afirmado, convencido que tú eres, Señor, el dador, no solamente de nuestra vida, sino de aquel proyecto y recurso que cada uno de nosotros necesita, de ese trabajo, de esa actividad que a veces nos frena, no poder hacer porque dudamos. Hoy tú estás revelando, Dios, a través de tu palabra, que no dudemos, que si viene de ti, así pasemos y estemos en tiniebla y enfrentemos al tentador, lo haremos, no por nuestra fuerza, sino por tu palabra, por la guía de tu Santo Espíritu y por el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti,
y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Vamos, dile, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. La última vez decimos, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tú siempre eres fiel y bueno. Cuánto nos amas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que ha tocado nuestras vidas y que ha sembrado tu palabra una vez más, Señor, para que hagamos lo que debemos hacer cada uno. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias por la vida de Andrés. Señor, te adoramos y te damos gracias por él, Señor, por su esposa, sus hijos. Te pedimos tu bendición sobre su vida. Dios, que tú sigas obrando cada vez más tu perfecta voluntad en ellos, en todo lo que hacen, en sus trabajos, en todo lo que ellos hacen, Señor, el ministerio que les has dado ya. Padre, oramos que tu protección divina y tu favor están sobre ellos, sobre su familia, sobre todas sus cosas. Y de verdad, Señor, eres bueno. Te damos gracias, Señor. Oramos por nuestros pastores. Declaramos también, Señor, tu unción, tu favor, tu gracia, tu protección divina, tu sustento, tu presencia en ellos cada día de sus vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, y por Eliana también. Muchas gracias, Padre. Oramos, Dios, y pedimos que nos ayudes a ir con bien a nuestros hogares. Y, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y pues estamos despedidos. Muy bonita noche. Pásela muy bien.